Y vamos a leer un versículo nada más. Y es el versículo 7. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. 11:7 de Hebreos. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Puede tomarse asiento. Gloria al Señor. El domingo pasado, hermanos, estuvimos escuchando el mensaje que nos impartía el hermano Walter, que se estaba haciendo énfasis sobre que mi casa y yo, ¿qué vamos a hacer? Que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo creo que usted se alegró aquí, ¿verdad? Cuando la hermana dijo, su nombre hermana Rosa Hurtado, dijo, son una iglesia joven. Todos nos alegramos, ¿verdad? Entonces nos está viendo joven. Sí, porque el más mayor soy yo, y todos ustedes son jóvenes. Y por ser una iglesia joven es que vemos nosotros también muchos frutos aquí, hermanos, de esa iglesia joven. Mire que cuando van a salir los niños, ahí, quédese viendo ahí usted, a la clase, una maestra va a estar con ellos, de 2 a 6, ahí van los niños. Ese es el resultado de una iglesia joven que está produciendo. La cuestión es, hermanos, que cuando Dios le dijo a Abraham, fructificad y multiplicaos, también le dijo otra palabra y le dijo, hizo juzgar. Entonces nosotros tenemos que multiplicarse, tenemos que fructificar, pero también juzgar. Eso quiere decir tener control también sobre la multiplicación, y sobre la reproducción hay que tener control, porque si no se tiene control, se arruinan las cosas. Entonces el hermano Walter nos hacía énfasis el domingo pasado sobre que nosotros tenemos de tomar una decisión como la tomó Josué, que él le dijo al pueblo, escojan ustedes lo que van a hacer, ustedes y su familia, pero en cuanto yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. Y a veces, hermanos, quiero decirle que esas son palabras que muchas veces ha causado temor y miedo a mucha gente decirlas. Pues la gente dice, ¿y qué tal si mi casa y yo? Entonces yo estoy diciendo que mi casa y yo, y después no es así como se está diciendo. Hermanos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros profesamos de lo profundo de nuestro corazón va a tener el respaldo de Dios. Lo que nosotros profesamos y lo decimos con responsabilidad va a tener el respaldo de Dios. Porque algunas veces no hemos visto eso porque nosotros hemos hablado sin responsabilidad. Pero cuando nosotros hablamos en el nombre del Señor y con responsabilidad, Dios va a hacer que esa palabra se cumpla en nosotros. Entonces, esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles de algunos beneficios, el por qué yo debo tener mi altar familiar. Ustedes saben que es un proyecto que tenemos para el próximo año. ¿Saben por qué, hermanos? Yo estoy orando y pidiéndole a Dios por ese programa, por todos estos niños que hay aquí dentro de la congregación. Por todo eso. Por todos nuestros hijos que están aquí en la congregación. Porque yo creo que un anhelo grande de parte de todo padre y de toda madre es que tanto él como sus hijos le puedan servir al Señor. O hay algún padre aquí que manda al hijo y le dice, servirle al Señor, pero yo no quiero ir. Eso es incorrecto. O hay aquí un papá que dice, yo voy a servir a Dios, y tu hijo, a hacer lo que tú quieras, a mí no me interesa lo que vas a hacer. Nadie quiere eso tampoco. Yo creo que todos los que estamos aquí, en el nombre del Señor podemos decir, Señor, permite que mi casa y yo te podamos servir a ti. Y que si ahorita no toda mi casa te está sirviendo a ti, todavía me estás dando vida.
Y yo le decía a una hermana que me decía una vez, me presentaba la petición de su hijo que no quería venir a las cosas de Dios y andaba en el mundo perdido. Y ella me decía, hermano, tanto que yo oro por mi hijo y no se viene, yo no miro ese resultado que se convierta. Pero yo le dije, hermana, pero quizás por sus oraciones y sus peticiones que usted está presentando, Dios todavía le está dando vida a su hijo. Y mientras Dios le esté dando vida a su hijo, quiere decir que todavía hay oportunidad que esa persona pueda venir a los caminos del Señor. Y un día usted levante sus manos y diga, aquí está mi familia como fruto de una petición que yo le puse a nuestro Señor. Entonces, mientras hay vida, hay que mantener siempre la esperanza en nuestro Señor. La cuestión es si hay una disposición y un deseo en nosotros, de verdad, de que mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Mientras sus hijos estén vivos, aunque ahorita si están en el mundo, pero hermanos, declárenlos para el Señor. Amén. Declárenlos. No los declare que ya no sirven y que ya están perdidos y condenados. Diga, ese es mi hijo, va a ser un cristiano. Es un cristiano, veo en él un cristiano que le sirve al Señor. Y díganlo en fe, hermanos, y díganlo bajo la autoridad de la que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero si nosotros declaramos palabras negativas, no sé qué va a suceder entonces. Entonces, usted, hermanos, ve esta palabra que hemos leído que dice que por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿qué cosas dice? De cosas que aún... Mire, hermano, yo quiero que usted piense esto un momentito. A Noé se le advierten cosas que nunca se habían visto, pero Dios le dice, voy a hacer esto. Yo analizando esa palabra dije lo difícil que haber sido para Noé lograr que su familia se salvara, porque no había ley en ese tiempo, ¿sí o no? No había ley, había mención de Dios, habían hombres temerosos de Dios. Noé fue uno de esos que dice que halló gracia delante de Dios, pero ley no había en ese tiempo. Y yo analizaba y digo, ¿qué hizo Noé cuando Dios le advierte de que por la maldad que dice la Biblia que la tierra estaba corrompida completamente? Dios toma una decisión y dice, raeré de la faz de la tierra todo ser viviente, y por lo malo de los hombres, hermanos, sufre hasta quien no debe, porque hasta los animales se fueron en cuenta. ¿Y qué culpa tenían los animales? Pero Dios dijo, porque todo designio del pensamiento del corazón del hombre, que era continuo solamente al mal. Entonces Dios le dice a Noé, voy a traer una destrucción sobre la tierra, y esto va a ser de esta y de esta manera. Va a venir un diluvio. Y le dice, construye un arca. Le dice la forma como la iba a hacer. Y la palabra de Dios dice, y Noé hizo todo conforme a lo que Jehová le había mandado. Ahora, yo estaba pensando, hermanos, que quizás a muchos padres se les hace difícil reunir a sus hijos y hablar la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la ley de Dios en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la ley del Antiguo Testamento, tenemos la historia y los evangelios que nos hablan de la vida de Jesucristo y de sus enseñanzas, que se nos es fácil para nosotros juntar a nuestra familia, meditar en esa palabra, ponerla en nuestro corazón y que Dios nos bendiga, porque es la promesa que Dios nos da en su palabra. Pero Noé, yo no sé si cuando él llamó a sus hijos, vengan, dijo él, va a venir un diluvio y va a destruir a la humanidad entera. Pero esto es lo que Jehová nos ha dicho que hagamos. Y la arca no solo era una forma de escape para la familia de Noé, sino para el mundo de ese tiempo. Porque Noé tardó 120 años desde que Dios le da la orden hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo Noé en ese tiempo? Hay gente que dice, no, la Biblia no dice que Noé fue predicador. La Biblia dice, hermanos, el apóstol Pedro en sus cartas dice que Noé fue pregonero de justicia, dice. ¿Y qué es un pregonero? Alguien que pregona es alguien que predica la palabra del Señor. Y Noé dice que fue un pregonero de justicia, dice en la carta del apóstol Pedro.
Entonces Noé predicó. Pero era tan terrible, hermanos, en los designios del hombre, que nadie le puso atención a Noé, ni le creyó la palabra que él estaba predicando. Nadie. Hay leyendas que se hablan de la vida de Noé, y hay como 3 leyendas, y dentro de una leyenda dice que Noé levantó una cruz muy alta, y en la punta de esa cruz arriba colgó una campana. Y dice que Noé sonaba esa campana la mañana, al mediodía y por la tarde. Y cuando la gente le decía, ¿por qué suenas esa campana? Noé decía, porque Dios me ha dicho esta y esta y estas cosas. Por supuesto, eso son leyendas que se han escrito. No, la Biblia no lo dice así. Pero de alguna manera, Noé sí le pregonó al pueblo de esa época lo que Dios le había dicho a él, lo que Dios iba a hacer con el mundo. Pero la gente, hermanos, no quiso. No se menciona ni uno que hubiera atendido la palabra que Noé estaba predicando. Pero, ¿qué sí fue lo que alcanzó Noé? O sea, no le creyó. El mundo no le creyó a Noé, pero su familia le creyó. Le creyó porque Noé se reunió con sus hijos y les decía, esto y esto es lo que Dios va a hacer. Y aunque la gente le decía que estaba loco, porque eso nunca lo hemos visto. ¿Cuándo hemos visto que llueva? Y mucho menos eso, que va a venir un diluvio que va a sobrepasar todos los planos y los cerros y los montes de la tierra. Porque la Biblia dice, hermanos, que el agua, cuando vino el diluvio, el agua subió y pasó el pico de los cerros y de los montes más altos que hubieran en la tierra. Y por eso yo estaba viendo una historia que dice que ¿cuál es el monte de los más altos? El monte Everest es el más alto. Dice que en los descubrimientos científicos han encontrado en el pico, en lo más arriba del monte Everest, dice fósiles de peces y de animales del mar. Como resultado que hubo agua en un tiempo y ahí quedaron esos residuos, esos fósiles de animales del mar. Entonces la palabra de Dios es real, la palabra de Dios no miente. Amén. Pero yo me imagino que cuando Noé decía esto, va a venir un diluvio que va a ser de estas dimensiones. ¿Y cuándo hemos visto nosotros lluvia? Es difícil creer esto que no hemos visto. Pero ¿cómo hizo Noé que su familia creyera y se salvara? Pero él dice, hermanos, que con fe, por la fe en el Señor, Noé trabajó y construyó el arca en que se salvase. Él dice, y su familia, su casa. Ese fue un triunfo para Noé, que el mundo se condenó, pero logró salvar a su familia. Amén. Dice la Biblia que por esa fe que él tuvo en la palabra que Dios le había dicho y la obra que él hizo, condenó al mundo. Porque el mundo un día que se burló de él y que no creía la palabra que le había dicho, un día vio que eso fue real y que existió y ahí ha quedado marcado en la historia. ¿Qué es lo que la gente nos dice hoy en nuestro tiempo, hermanos? Estamos locos. ¿Desde cuándo vienen diciendo que Cristo viene? Dice la gente. Están locos ustedes. ¿Quién ha ido ahí arriba y ha venido? Me dijo alguien a mí para que le cuente. Le oigo de nosotros. Nadie ha ido y ha venido. Pero hubo uno que vino del cielo. Amén. Y este dio testimonio y su testimonio es verdad, dice la palabra de Dios. Entonces por eso hemos creído esa palabra de Dios. Pero todos los designios del hombre hoy son de continuo al mal. Y si nosotros no le estamos prestando cuidado a esto, hermanos, tenemos que estar dormidos entonces. Porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy son pensamientos y designios del hombre de continuo al mal. Hoy se está inventando cosas de una y de otra manera. Nosotros hace unos días fuimos a una asamblea ministerial que se hace aquí a nivel de la región. Y la asamblea ministerial es para pastores y su esposa. Entonces nos dan un cuarto del hotel para mí y mi esposa y a todos los pastores. Pero hay unos pastores que están pastoreando, son solos o no llevan a la esposa. Y entonces de repente, como estaba lleno el hotel, se dio el caso que si andaban 2 pastores solos, los estaban metiendo 2 en un solo cuarto. Y un hermano, pastor conocido de aquí, cuando le dieron la llave del cuarto, él entró al cuarto del hotel y cuando él entra, ve que va saliendo un hombre desnudo que estaba bañando ahí porque el otro creía que estaba él solo.
Y cuando él entra y ve saliendo, sale disparado corriendo y sale. Y le dice, ¿qué traes? Le dice, a un hombre desnudo en el cuarto. Le dice, yo no conozco. ¿Quién es? Le dice él. Le dice, bueno, pero era un hombre, le dice él. Por lo menos era un hombre, no iba a... Le dice, es que hoy ya no se atina, le dice él. Hoy ya no. Antes el problema era que anduviera un hombre con una mujer solo y había sospechas. Pero hoy ya no se atina. Hoy si andan dos mujeres solas también da sospechas. Si andan dos hombres solos, da sospechas. Porque esa es la confusión y el alboroto que el mundo tiene en nuestro tiempo. ¿No es cierto eso, hermanos? No, pare las antenas entonces ustedes, hermanos. Hoy no es cuestión de que a mi hija ya le empiezan a gustar los muchachitos, entonces ya quiere andar novio. No, hay que tener cuidado también cuando ella, mi amiguita o mi amiguito, hay que estar pidiéndole a Dios de su Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y estar al cuidado. ¿Dónde tenemos que apegar nosotros? A la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da el consejo, nos da la enseñanza tanto a nosotros para que la impartamos nosotros a nuestros hijos. Y el mundo, hermanos, de hoy, este tiempo está al revés muchas veces porque nosotros ahorita estamos empeñados en querer salvar al mundo y que se pierda nuestra familia. Lo primero que nosotros debemos de anhelar salvar es nuestra familia, hermanos. Porque de qué le sirve al hombre, dice, si granjeare el mundo y pierde su alma, hablando personalmente. Pero yo lo traduzco y digo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué me sirve a mí predicar y salvar al mundo y que mi familia se pierda? ¿De qué sirve eso? Entonces, como dijo alguien, no hemos sido nosotros tan congruentes con nuestras creencias y lo que creemos, porque nosotros hemos creído que la espiritualidad es aquí en la iglesia. Y traemos la espiritualidad a la iglesia y aquí hacemos un montón de cosas que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, practica la fe no fingida que hubo en tu madre y en tu abuela. Y cuando él le dice, la fe no fingida, quiere decir que esas personas, habían cosas genuinas en la vida de ellas. Pero muchas veces nosotros no hemos tomado, hermanos, qué fácil en la iglesia adorar, saltar, cantar, y en nuestra casa no hay espiritualidad. No, porque eso es en la iglesia que se lleva la espiritualidad. La espiritualidad y la adoración a Dios debe de comenzar en mi casa, en mi cuarto, en mi dormitorio, para que cuando yo venga a la iglesia traiga la espiritualidad y aquí, hermanos, Dios se manifieste de una manera maravillosa. Si usted quiere que aquí en esta iglesia suceden cosas poderosas, vamos a empezar adorando en nuestras casas. Porque cuando usted venga bien con adoración desde su casa, y aquí nos reunamos todos a adorar a Dios, va a ser como una explosión que va a haber aquí de la gloria y la bendición del Señor. Pero cuando yo vengo aquí, hermanos, a la iglesia a querer hacer muchas cosas, a creer que Dios, como que Dios a veces nosotros queremos que como Dios es un títere a veces. Que cuando yo le digo derrámate aquí se va a derramar. No, Él me ha dado un proceso que hay que seguir para ver la gloria de Dios. ¿O a poco no le dijo eso a Moisés cuando fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Mira, santificate, le dijo, y santifica a esa gente. Y algunos no deben de subir al monte, porque no deben, mejor que rodeen de ahí todavía. Porque yo me voy a manifestar poderosamente ahí. Pero le dio instrucciones primeramente a Moisés. Y la Biblia nos da instrucciones a nosotros cómo es que tenemos que actuar y hacer para que cuando vengamos acá y le digamos, Señor, aquí estamos como tu pueblo, la gloria del Señor descienda y haga temblar este lugar y la gente mire cosas maravillosas. Todos hablamos y decimos, hermanos, que la gente cuando pasa en la calle sienta la presencia de Dios aquí y se metan aquí. A mí me gustaría ver eso, pero yo tengo que empezar primero, no la gente que va a pasar ahí. Gloria a Dios. Si no nos va a suceder, ¿sabe qué? Yo no sé si esa persona lo dijo porque me vio a mí. Yo me quedé pensando mucho eso. Pero la vez anterior dijo una persona cuando yo de repente pasé. Allí en la Romero, dijo, hay un señor hablando del evangelio de Cristo, dijo. Y en las comadres está la esposa de ese hombre hablando mal de él, dijo. Yo me quedé pensando y dije, esta señora está diciendo eso, ¿será de la iglesia? Porque ella no dio nombre ni nada. Pero como yo iba pasando ahí, dije, será de la iglesia en Owensmere, que esta persona de la iglesia de Dios en Owensmere, que está hablando. ¿Por qué lo dijo cuando yo iba pasando? Ahí está el Señor, dijo, repartiendo literatura y hablando del evangelio, dijo, pero en las comandas está la esposa de él hablando en mal de él, dijo.
¿Eso es congruente, hermanos? No, ya se quedaron callados ustedes, porque esto nos toca lo tiernito a todos, hermanos. Lo correcto sería que si yo estoy evangelizando allá, mi esposa está evangelizando en otro lado, pero que no esté hablando mal de mí, porque en el hogar hay armonía, hay entendimiento, hay adoración al Señor. O que mis hijos, si me ven hablando la palabra de Dios a mí con un amigo, que no digan: mi papá está queriendo que ese hombre haga lo que él no es en la casa. Entonces, por eso es el desafío. Y por eso, hermanos, muchas veces nosotros nos duele mucho de hablar de que la adoración a Dios debe de empezar en el hogar, en nuestra casa. Porque ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo estudié esta palabra, algunos de nosotros no tenemos casa. Porque es muy diferente, quiero decir, algunos de nosotros no tenemos hogar. Porque es muy diferente la palabra casa y hogar. Algunos tienen casa, pero no tienen hogar. Porque casa dice que se refiere a un edificio físicamente, a una construcción literal. Pero hogar, dice, es un lugar donde hay descanso, donde hay calma, donde hay tranquilidad, donde hay paz. Ese es un hogar. Entonces, si usted llega a su casa y no siente esas cosas, usted tiene casa, pero no tiene un hogar. Porque el hogar es donde hay descanso, hay paz, hay tranquilidad, hay satisfacción. Y si yo no estoy sintiendo eso en mi casa, en mi hogar, no es hogar, sino que simplemente es una casa que me está protegiendo de las intemperies, del frío, de la lluvia, del calor o de lo que sea. Pero ¿cuántos tienen un hogar, hermano, que se sienten en su casa tranquilos, con paz, descansan en su casa? Felices, hay tranquilidad. Esa es un hogar donde se disfruta la tranquilidad tanto entre los que habitamos ahí, y lo más importante que hace eso es que la presencia de Dios está ahí para bendecirnos y para moverse en medio de nosotros como familia. Eso es un hogar. Por eso lo que Dios nos ofrece, dice que es un hogar, dulce hogar es lo que el Señor nos ofrece, porque ahí va a haber satisfacción, descanso y tranquilidad. Entonces, Noé trabajó eso, hermanos. Y a mí me desafía eso. ¿Cómo le hizo él para que sus hijos lo entendieran y también entraran en el arca? Dios lo ayudó, le dio de sabiduría y Noé lo logró, lo alcanzó. Entró a sus hijos y también entraron sus nueras, las que no eran y después fueron. Por eso es la gente, porque no era alguien que no era, pero vino a ser una parte de la familia. Esa es nuera. Y él se salvó en sus hijos y sus nueras. Entraron en el arca. Vieron cumplido el objetivo de Dios en sus vidas. Pero imagínense que Noé hubiera andado en el arca con un montón de gente que no eran de la familia y su familia se hubiera ahogado en ese diluvio. ¿Cómo hubiera estado él? Porque él se hubiera alegrado que hubiera habido su familia y que también hubiera habido más gente de fuera. Pero no fue así, solamente fue su familia. Pero gloria a Dios por lo que su familia se salvó. Ahora, ¿por qué debo tener mi altar familiar? Hermanos, en primer lugar, porque es bíblico. Busque por favor en el Génesis. Vamos a leer en Deuteronomios. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Deuteronomios capítulo 11. Voy a esperar que ustedes encuentren estas citas bíblicas. No tienen prisa, ¿verdad? Está temprano. Deuteronomios 11, el verso 18. Póngale cuidado a esto. Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, pondréis estas palabras, ¿a dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Y las qué dice? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean
vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardades cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes, más poderosas que vosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí, hermanos? Que Deuteronomio hace una repetición de lo que decían las tablas de la ley que se dio en el capítulo 20 en el libro de Éxodo. Ahora en el Deuteronomio se está haciendo una recapitulación de nuevo de sus mandamientos de Dios. Moisés se los está dando nuevamente al pueblo y le vuelve a decir que estas palabras que él estaba dando, el hombre las tenía que poner en el corazón. ¿Por qué nosotros no hablamos la palabra del Señor? Les decía yo a los líderes de las células. Porque la palabra de Dios no está en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia que hay en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, ¿qué está hablando usted, hermanos? ¿Qué es lo que usted habla? Lo que hay abundantemente en su corazón. Y si a mí me gusta criticar, me gusta el chisme, me gustan todas esas murmuraciones y todas malas cosas, eso es lo que yo hago. Porque de eso hay abundantemente dentro de mí. Pero si en mi corazón está la palabra, ha sido puesta la palabra de Dios, yo voy a querer hablar de esa palabra del Señor. Y lamentablemente, hermano, a veces estamos hablando cosas malas. No le estamos enseñando la palabra a nuestros hijos, pero estamos hablando cosas malas delante de nuestros hijos. Y nuestros hijos se dan cuenta que nosotros somos hipócritas. Porque ellos dicen, este papá y esta mamá hablan cosas que malas, que no están, no son buenas en el corazón de ellos. Porque a veces nuestros hijos nos oyen criticando a las demás personas. No creo que nunca lo han oído nuestros hijos. Ellos nos oyen. Nos oyen hablando mal de otras personas. Nos oyen mintiendo, hermanos. Nos ven robando, nos ven haciendo cosas que no son correctas delante de la palabra de Dios. Y el hijo nos mira que venimos a la iglesia y estamos adorando al Señor. No, porque como la casa es una cosa, la iglesia es donde se lleva el ambiente espiritual, pero en la casa no. Esa ha sido la equivocación que hemos vivido. Entonces, el altar familiar se debe de formar en los hogares. ¿Por qué? Porque es bíblico. Nadie me puede decir a mí, mire hermanos, que eso es de altar familiar, eso no está en la Biblia. No, si la Biblia lo va a decir repetidamente, que que nosotros como padres nos tenemos que reunir y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Por eso me gusta a mí, y ayer el pastor decía que en Israel, hermanos, desde que el niño empieza a hablar, lo que le empiezan a enseñar es, ¿sabe qué? La ley de Dios. ¿Qué le enseñamos a hablar nosotros a nuestros hijos? Es lamentable que a veces niños de cristianos, las primeras palabritas que el niño empieza a decir son malas palabritas. Y nosotros hasta se las celebramos. Dijo una mala palabra, pero lo importante es que está hablando, dice la gente. Mejor que se quede mudo si va a hablar cosas malas que no son agradables delante de Dios. Porque lo correcto sería que hablara la palabra del Señor y que dijera cosas que son correctas que un niño diga. Pero dice que la educación entre los judíos empieza desde que el niño empieza a hablar. Ellos empiezan a enseñarle la ley de la palabra de Dios. Y por eso un judío, él puede ser exiliado, puede ser deportado fuera de su país, pero él no pierde sus raíces. Nunca las va a perder. Usted lo va a ver siempre en sus creencias. Usted va a ver esos niños pequeñitos caminando el día viernes por la tarde. Todos van con sus atuendos que ellos usan y todo, y sus cosas y sus cordoncitos colgándole. Ahí les van colgando. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa grados de conocimiento que van teniendo ellos y le van poniendo esos cordones en sus vestiduras. ¿Y cuándo ha visto usted que un judío de esto se case con alguien que no sea judío? ¿Y cuándo ha visto eso usted? ¿Y cuándo ha visto a un judío hablando con gente que no es de su misma raza ahí? Ellos siempre andan juntos, ellos siempre mantienen sus creencias, son fieles. ¿Por qué? Porque desde que son niños se le va metiendo eso. Y yo ya les he dicho algunas veces a ustedes esto,
que mi cuñada una vez cuidaba a un niño de un judío prosélito, que eso ya dije, los prosélitos los hacen judíos, pero el judío natural es el que verdaderamente es judío. Pero un niño de judío prosélito, cuando le daban su comida, él decía, yo no voy a comer eso porque eso es cerdo. Yo no como cerdo. Mire, déle comida a Dios y ellos se comen lo que les dé, porque a usted no le ha enseñado las cosas que debe de comer y lo que no debe comer. Los judíos son cuidadosos y por eso, hermanos, ellos se mantienen. Y aunque se vayan para otro lugar o los deporten y los tengan tiempo allá, ellos van a levantar sus creencias y su cultura y sus prácticas, no las van a olvidar nunca, porque están bien enseñados desde niños que deben de ser fieles a sus prácticas. En cambio, nosotros hemos fallado en eso. Solo mire que nosotros venimos aquí. No quiero estar mencionando todo un montón de cosas, pero la verdad es que ya se nos olvida que somos de allá de nuestros países, hermanos. Ya nosotros no nos gusta eso. Pero los judíos no son así, porque ellos están basados en la paz. Entonces, el altar familiar es bíblico. Segundo, nuestros hijos lo necesitan, hermanos. ¿O no fue el Señor el que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis? El Señor está interesado en nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan tener conocimiento del Señor. Yo estaba diciéndole a mi esposa y le decía, le vamos a preguntar a Eliú y a Cecilia, que son ellos los que tienen su niña pequeñita ahorita, si cuando su niña está dormida, ellos se paran a la par de la cunita de esa niña y la empiezan a bendecir delante de Dios y a declarar bendición sobre esa niña. Porque ¿cuántos de ustedes creen que Satanás ataca también a los niños? Hay gente que no cree eso, pero hay malos espíritus que se meten en los corazones de los niños. Yo en El Salvador vi una señora con una niña, que la niña nomás que podía salir con la señora, pero cuando miraba que la señora se embocaba ya donde era la iglesia, esa niña empezaba a gritar y a hacer disparates y a llorar. Y era, hermano, hasta que un día se oró y se le pidió a Dios que la liberara de ese mal espíritu, esa niña entró a la iglesia calladita y tranquila. Pero a nosotros nos quedó sorprendido eso, porque ella nomás miraba la entrada a la iglesia y empezaba a llorar y a patalear y a hacer cosas. El Satanás ataca también a los niños. Y cuando uno como padre mira que Satanás no hace excepción, entonces uno tiene que cubrir a sus hijos, por muy pequeñitos que estén, con la sangre y la presencia del Señor en sus vidas. Pues ¿cuántos de los que están aquí se levantan, hermanos? Sean viejos o si están en su casa, ¿cuántos se levantan y oran por sus hijos? Amén. Y los bendicen y declaran una palabra de bendición. Y ahí están bendiciendo. Eso es algo muy importante. Nuestros hijos lo necesitan. ¿Cómo es que yo quiero estar reunido con gente que no son? Porque mire, pues una vez estamos hablando de multiplicar la célula, alguien decía que no quiere célula. Cuando digo que vamos a hacer altar familiar, quieren decir, no, yo quiero célula. ¿Qué es ese desorden, hermano? Sometámonos a lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es estar nosotros queriendo jalar para un lado y otro. Ya no quiere hacer célula, pero cuando yo digo que vamos al altar familiar, no, yo quiero hacer célula. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué usted debe de tener mucho cuidado de esto? Porque el que no quiere que se haga el altar familiar primeramente es el diablo. Porque ¿qué es lo que el diablo ataca? Ataca a la familia. Porque cuando ataca a una familia, hace destrozos. Y eso fue lo primero que hizo Satanás en el huerto. Atacó a la primera familia. Y allí tenemos nosotros los problemas y las maldiciones que vinieron cuando esta familia le dio lugar a Satanás. Entonces, Satanás no quiere que nosotros tengamos altar familiar. ¿Por qué? Porque en el altar familiar nos vamos a edificar como familia. Y si como familia estamos edificados, vamos a contagiar a otro de esa bendición de Dios. Pero si como familia estamos destruidos, la gente va a decir, bueno, si ni así que es cristiano, no tiene una familia bien, ¿qué voy a esperar yo que no soy nada? O la gente lo usa como crítica para apartarse y alejarse de Dios. Pero no hay arma más poderosa que ver una pareja, un matrimonio unido y su familia unida adorando a Dios, que eso. La gente se pone a pensar y dice, algo bueno hay algo está pasando en esa familia. Y eso nosotros debemos de buscarlo, hermano. Nuestra familia, nuestros hijos necesitan
que nosotros los acerquemos a Dios y tenemos que hacerlo nosotros. Y por eso el altar familiar, ya dije antes, va a tener algunos requisitos. Porque si usted es una maestra de niños y quiere educar niños aquí en la iglesia y sus hijos no los quiere educar en la casa, está contradictorio eso. Si usted es un ministro que está ministrando aquí en la casa de Dios y usted quiere que la gente aquí se ponga bien derechita y firme y su casa está toda torcida, no vale eso, no es correcto eso. Y por eso alguna gente lo está incomodando, pero yo no lo estoy haciendo porque lo incomode a usted, lo estoy haciendo para que nos restauremos como familia y despertemos y busquemos la bendición del Señor. Por eso yo les decía a los líderes de célula, este programa, el que quiera de verdad va a ser restaurado y va a ser bendecido de parte de Dios. Porque este programa, ¿sabe qué es lo que hace? Que me va a confrontar con mi esposa y yo voy a tener que sentarme con ella y decirle, hay cosas en nosotros que no están bien. Pero podemos mejorar esto, podemos conciliar esto y sentarnos a orar juntos y a leer la palabra de Dios para que Dios vaya metiéndose a través de su palabra y de su Espíritu Santo y nos quite muchas cosas que no son agradables. ¿Qué quiere decir altar, hermano? ¿Qué representa altar? Altar, en primer lugar, representa muerte. En el altar se sacrificaban los animales que se dedicaban en sacrificio a Dios. Y luego adoración, restauración, renovación. Todo eso significa el altar. ¿Por qué nos cuesta tanto el altar? Porque en el altar tiene que haber muerte y deben de morir muchas cositas de nosotros para tener un altar familiar. Porque cuando yo veo los problemas que hay, hermanos, en las parejas, muchas veces, en las parejas hay un problema que el uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Y ahí estamos en ese debate nosotros. Si usted habla con la mujer que está teniendo problemas en su hogar, dice, es que mi marido es así. Por favor, ayúdenle a mi marido. Ya no lo aguanto. Pero si usted habla con el hombre, dice, ayúdenle a mi mujer, yo ya no la aguanto a esa mujer. Por favor, que se transforme esa mujer. Y así nos tienen un debate, hermanos, que ni uno ni el otro acepta, sino que nos estamos echando la culpa el uno al otro. ¿Sabe por qué es eso? Porque estamos viviendo en nuestros caprichos, en nuestros propios conceptos que nosotros tenemos y no en lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo primero que hacer, hay que morir a eso. El altar familiar nos va a ayudar a morir, porque yo tendría que decirle, mira, esposa, yo he sido malo hasta cierto punto, pero pienso que al reunirnos, estudiar la Biblia y orar juntos, me va a hacer que yo sea transformado y renovado delante del Señor. Porque no puedo estar adorando a Dios y tratándote mal a ti, o siendo un mal esposo, o ella siendo una mala esposa. La vida tiene que ser congruente, estar de acuerdo en lo que decimos con lo que hacemos. Por eso entonces el altar familiar a veces cuesta tanto, porque yo tengo que morir a muchas cosas. El altar significa muerte, adoración, restauración, nuevo nacimiento, como se hablaba en la clase dominical. Porque no se trata, yo les decía a ellos, no se trata de que vamos a hacer matrimonios perfectos, porque ninguno es perfecto. Si alguien se casó pensando en la mujer perfecta, no hay ni hombre perfecto. Y por eso no busque a otro, porque usted va a decir aquel otro es perfecto. Es mentira, tampoco va a ser perfecto. Lo mejor que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé entendimiento y nos ayude a poder entenderlos el uno al otro, a considerarnos el uno al otro en el amor de Dios, y de esa manera vamos a caminar juntos. Porque si mi esposa se queda viendo mis defectos, va a ver que yo tengo defectos. Si yo le quiero ver los defectos a ella, le miro defectos. Usted me mira a mí, me mira defectos. Yo lo miro a usted, le miro también un montón de defectos. Y ahí estamos en un montón de defectos. Pero si empezamos a ver las cosas buenas y virtudes que hay en cada una de esas personas, le vamos a dar gloria a Dios por la vida de esta persona, por las virtudes, por las cosas buenas. Y vamos a opacar lo malo y vamos a resaltar lo bueno. De esa manera vamos a caminar mejor juntos, hermanos. Entonces Satanás se opone al altar familiar porque Satanás quiere estar trabajando en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque la familia, hermanos, ¿quién la instituyó? La familia es la institución divina. Y Satanás, como es enemigo de Dios, va a ser enemigo de todas las instituciones divinas de Dios. La familia fue instituida por Dios. Y por eso Satanás se opone, está en contra de la familia, porque él quiere destruir la institución divina de Dios, porque él está en contra de Dios. Y si yo le doy lugar a eso, va a ser más cruel todo lo que va a suceder. Entonces, hermanos, nuestros hijos lo necesitan.
el altar familiar infunde temor de Dios a nuestros hijos. Quiero decirles algo, hermano. Usted como padre, nosotros como padres, no todo el tiempo vamos a estar con nuestros hijos. ¿O cree usted que todo el tiempo va a andar con sus hijos? No. Nomás usted ya deja a su niño en el kinder, hasta ahí estuvo con usted. Pero ya fue al kinder, iba a pasar a la escuela, iba a pasar al colegio, ya usted no va a poder andar con sus hijos. Porque hay papás que quisieran estar con sus hijos vigilándolos todo el tiempo a ellos, pero eso es difícil, eso es imposible. Usted no va a poder estar con sus hijos. ¿Qué es lo que siempre va a estar con ellos? Lo que usted sembró, el temor de Dios que usted infundió en sus hijos, la enseñanza que le dio va a estar con ellos. Y eso es lo que le va a ayudar a él. Entonces, nuestros hijos en el altar familiar deben de aprender el temor a nuestro Dios, a ser respetuosos de Dios. Yo estaba escuchando, hermanos, de la historia de un pastor que dice que él siempre tuvo su altar familiar con su familia y su hija creció y empezó a ir al colegio y luego tenía novio en el colegio. Y se veía un buen muchacho y entonces dice que el papá le dio permiso al muchacho que anduviera de novio con su hija. Pero dice él, pero un día mi hija llegó, tiró sus libros que venía del colegio y se tiró en el sofá a llorar amargamente. Y cuando él la vio, dice que le dice, hija, le dice, ¿y qué te pasa? Le dice que la muchacha le dice, no te crees, papá, le dice, que el atrevido de mi novio se puso, le dice, a pedirme que si lo amaba, que le diera la prueba de amor. Él quería que yo me acostara con él, le dijo. Y yo le dijo, cuando él me dijo eso, le dije que era un descarado y que yo así nunca iba a seguir más con él. Y le corté ese noviazgo con él. Le dice. Entonces el papá le dice, ¿sabes qué, hija? Le hiciste bien, le dice. Te felicito porque has hecho bien. Pero esto me está doliendo, papá. Sí, le dice él, pero sabes bien, le dice, que eso me está enseñando que el temor de Dios está en ti. Porque estás rechazando lo que es malo y estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Y empieza el papá a darle terapia y le dice, ese muchacho no te quiere. Porque si él se quisiera y fuera temeroso de Dios, no te hubiera pedido que te acostaras con él. Ese muchacho no te quiere, le dice él. Así que tienes que sentirse victoriosa porque has hecho algo que es correcto. Y así, dice él, logré levantar la moral de mi hija. ¿Qué va a hacer su niña o su niño cuando está en la escuela y venga un malvado y le pida esas cosas a su hija, a su niña? Su niña estará capacitada y está enseñada para que le diga, yo no voy a hacer eso porque eso me va a hacer pecar, ofender a mi Dios y yo soy temerosa de Dios. Si un varón va a enfrentarse porque el diablo va a venir ofreciéndole cosas a nuestros hijos, hermanos. Y usted no va a estar con ellos, ese es el asunto. Porque ¿quién está con sus niños en la escuela? Su niño en la escuela le va a salir un noviecito que le va a pedir pruebas de amor. Y ahí salen las muchachas embarazadas en el estudio, en el colegio, en la escuela. Ahí va a venir otro muchacho o muchacha ofreciéndole cosas malas, ofreciéndole droga. Y usted no va a estar con ellos en ese momento. Pero la enseñanza que usted ha puesto en el corazón de ellos va a estar con ellos. Dios va a estar con ellos por medio de esa enseñanza y les va a enseñar cuál es el camino que ellos deben de tomar. Entonces, el altar familiar infunde, hermanos, y nos va a dar el temor de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios aquí, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Y a él qué dice? Y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Esa es la enseñanza que un papá debe de darle a su hijo. A Jehová vuestro Dios obedeceréis y temeréis. Porque el papá y la mamá no van a estar siempre con él. Usted no va a poder estar siempre con sus hijos, pero si se les ha enseñado el temor de Dios, ellos van a entender y van a saber que Dios está en todo lugar y que ellos se deben de guardar con fidelidad a su Dios. Entonces, el altar familiar nos ayuda a que nuestros hijos tengan temor del Señor. Protege también la mente de nuestros hijos. Mira, hermanos, lo que dice Proverbios 6:23. Por favor, si tiene su Biblia. Voy a leer desde el 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón. Enlázalos a tu cuello.
Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer y de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Vuelvo a repetir. Entonces, protege la mente de nuestros hijos. En el mundo hay mucha gente que le quiere hacer daño a nuestros hijos. El diablo le quiere hacer daño a nuestros hijos. Hembras o varones. Pero el altar familiar, ellos, ¿qué es lo que va a estar haciendo usted en un altar familiar? Formando vallados alrededor de sus hijos, con la enseñanza de la palabra de Dios. Protegiendo, formando barreras alrededor de sus hijos, formando barreras a nivel de su matrimonio, de su pareja, de su familia con quien usted habita. Porque el altar familiar debe de abarcar a todos los que están bajo un mismo techo. Ahí a veces están el papá, mamá, los hijos, un tío o una tía. Los que estén ahí se deben de proteger. El altar familiar nos va a proteger de todas las cosas malignas que el enemigo quiere tirar en contra de nosotros. Pero para ello nosotros necesitamos, hermanos, ser instruidos en esta palabra del Señor. También dice que el altar familiar prepara a los hijos. Hermanos, ponle cuidado a esto. Sus hijos están creciendo. Hay gente, una vez dijo alguien, yo quisiera que mis hijos sirvieran a Dios, fueran líderes, fueran pastores, fueran misioneros, fueran un evangelista. Si usted quiere eso, gloria a Dios, hermanos. Eso sería importante y es bueno ver gente que usted ha producido algo que está sirviéndole al Señor. Pero alguien más dijo, pero si mi hijo dijo, no es un pastor, no es un misionero, no es un evangelista, yo quiero que sea un abogado cristiano, dijo él, que hacen falta muchos. Yo quiero que sea un hombre que tenga una posición en la ciudad o en el país, pero que sea un hombre cristiano. Hacen falta mucho eso, hermanos. Político cristiano. Un político cristiano. Porque la gente dice que la política es del diablo, pero deberían, todo mundo que se mete, y en la Biblia habla que había política, pero habían políticos buenos, habían reyes buenos y habían reyes malos. Y los reyes, cuando eran buenos y ponían a Dios en primer lugar, la nación prosperaba y era bendecida. Pero cuando venían reyes malos, todo caía en contra de ellos. Entonces, qué bueno fuera que hubiera de verdad un político, un líder, un alcalde, pero genuinamente cristiano. Porque algunos han dicho que son cristianos, pero es mentira, no son cristianos. Pero la Biblia nos enseña que hubieron líderes de naciones y de países que fueron cristianos y que Dios los prosperó y los bendijo. Pero mire todo lo que hay hoy, hermanos. Por eso es que a mí en realidad estaba pensando, digo, Señor, con todo esto que está habiendo en el mundo ahora, si nosotros como padres no hacemos nada por nuestra familia. Usted sabe que en la escuela donde van sus hijos hay maestros que son homosexuales, hay maestras que son lesbianas, y como se están aprobando leyes, nadie se puede decir nada de eso porque es discriminación. Y yo cuando hablo de esto no estoy hablando nada en contra de esas personas, estoy hablando en contra de las prácticas que van fuera del orden de la palabra de Dios. Porque si aquí quiere venir un homosexual, que venga, una lesbiana, que venga. Yo no estoy en contra de ella, estoy en contra de las prácticas, porque eso está fuera del orden bíblico. Pero la persona debe de ser amada y se debe mostrar amor por ella. Pero nuestros hijos van a la escuela y quizás un maestro homosexual le da clase. Y no se puede decir nada porque eso debe de ser aceptado como algo normal en nuestro tiempo. Nuestros hijos están viendo televisión y hoy en la televisión todo eso se está viendo. Hombre con hombre besándose, casándose, mujer con mujer casándose y besándose públicamente en la televisión. Cuando yo les decía, les he platicado a algunos hermanos aquí, les digo, cuando yo estaba joven, allá en mi cantón había un muchacho que decían que tenía tendencias homosexuales, pero se escondía. Ahí andaba detrás de los charrales de los montes porque le daba pena que se dieran cuenta y lo vieran haciendo un acto. Hoy públicamente se está haciendo todo eso. Entonces, ¿cómo va a saber el hijo de hacer la diferencia? Que la Biblia habla tanto de
los que se echan con varón, dice, y los afeminados. Está hablando de la corrompición de la mente de los hombres. ¿Cómo yo le voy a enseñar eso a mi hijo cuando hoy el mundo me está bombardeando? Y si usted mira programas en la televisión, están diciendo, eso es normal, no podemos contradecir, no podemos estar en contra de esas personas ni hablar mal de ellos, porque eso es normal, Dios los hizo así, y lo que tenemos que hacer es aceptarlo así como ellos son. Yo todo el tiempo he pedido, hermanos, y dicho, siquiera yo pudiera tener la oportunidad de ir a la televisión, pero a un canal de esos más famosos que hay, porque van mucha gente que dice que son cristianos a los canales y nunca han podido sacar la cara hablando de lo que es la palabra de Dios. Y cuando se le pregunta, ¿usted está de acuerdo en esto? Yo dijera, no, Señor, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo está diciendo, y la palabra de Dios es fiel y verdadera, la palabra de Dios es real. Pero yo no entiendo cómo mucha gente cristiana, hermanos, y cuando le preguntan cosas de la Biblia, quiere quedar bien con la Biblia y quedar bien con el mundo. Por eso están disfrazando la verdad. Yo dije, no, Señor, la palabra de Dios lo dice, y yo creo que la palabra de Dios es fiel. Y si la palabra de Dios dice que esta es una maldición, esta práctica no es correcta, es porque así tiene que ser. ¿Qué le voy a añadir y le voy a quitar a eso? La Biblia me lo está diciendo. Y si me quieren matar, mátenme, pero esa es la verdad que la palabra de Dios dice. Pero hace falta gente que... Entonces, nuestros hijos, hermanos, están viendo, ¿verdad? Por eso es a veces normal que a veces... Vean ustedes, pónganle cuidado a sus niños. La vez anterior, 2 niñas como de 6 o 7 años, le estaba diciendo a la otra niña, besame, besame, así como se besan en la novela, a aquellas 2 mujeres. Mire cómo está bombardeando a las mentes de los niños, todo lo que están viendo en la televisión. ¿Y quién va a formar la vida y el carácter espiritual de estos niños si no es usted a través de la palabra del Señor? Amén. Este mundo en que estamos está igual que los días de Noé, hermanos. De continuo al mal. Ya estamos llegando a un tiempo que quizás hay que tomar la enseñanza que tiene cierta iglesia, que si usted acepta al Señor y lo va a adorar a Él, queme el televisor, bótelo, quiébrelo y ya no mire más televisión, porque todo lo que está viendo en la televisión, todo está de continuo al mal. Entonces, y si nuestros hijos se están criando en nuestro ambiente, ¿sabe qué es lo que va a suceder en la vida de ellos cuando ellos crezcan? Ellos van a ver todas estas series de cosas que son anomalías y que son pecados delante de Dios como algo normal en su vida. Pues si eso es lo que estamos viendo ya, no, es normal. Si yo me quiero casar con un hombre, es normal eso, pues. Ya eso ya es normal. Me quiero casar otra mujer con otra. Sí, eso es normal. ¿Y quién le va a extrañar eso ya? Y estos niños que se están criando desde su niñez están viendo esas cosas. Ellos van a ver eso como normal. Es ahí donde debe de estar la voz de alerta del papá y la mamá en el altar familiar y decirle, hijo, esas prácticas van en contra de la palabra del Señor y nosotros tenemos que tenerle temor a nuestro Dios. Amén. Y obedecer, porque dice, esta palabra que yo te mando la vas a amar, la vas a oír, la vas a obedecer y la vas a temer. Que los hijos de los cristianos hagan una diferencia, hermano. Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos para que ellos sean las personas de bien y sean personas que uno pueda decir, porque me dijo una vez un hermano, ¿y dónde? Alguien le dijo, busque un buen abogado, ¿y dónde voy a un buen abogado? ¿Quién es buen abogado? Si los abogados, todo el mundo sabe que lo que van a hacer es sacarle dinero por un lado, por otro, y le van a inventar cosas para sacarle dinero. Entonces, un médico, un doctor en medicina, por ejemplo, ¿cómo podría ser un buen doctor en medicina? Solamente un médico que tenga el corazón de Dios dentro de él, el amor de Dios dentro de él. Pero de lo contrario, ahí está saliendo los médicos que están trabajando, los doctores, la cantidad de personas que han mandado al cementerio porque lo que han hecho es inyectarlos y matarlos a todos. Entonces el mundo está corrompido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Gente que haga la diferencia. ¿Y quién la puede hacer? Gente que conozca, que haya sido instruida en la palabra del Señor. Gente que sea honesta. Entonces, hermano, cuando yo miro todo esto, este montón de niños aquí, yo no sé usted, pero yo digo, hermanos, estos niños están aquí en Estados Unidos. Y si son hijos de un pueblo cristiano, esos niños, hermanos, pueden llegar a ser unas personas de prominencia aquí en este país. ¿O no cree usted?
Usted no ve que su hijo puede llegar a ser un senador, un alcalde, un líder de un distrito, de todas las posiciones que hay aquí en la tierra. Puede llegar a serlo, hermanos, pero siendo temeroso del Señor. Pero si esta generación se nos pierde y se nos desvía, ¿qué va a pasar con ellos? Añadiendo más maldad y perversidad, entonces. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, desde la niñez has sabido las cuales te pueden hacer sabio. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Entonces yo digo, estos niños que tienen la bendición de estarse creciendo en este país, y si los instruimos bien, van a ser hombres de bien, los van a preparar para que sean hombres de bien, mujeres de bien, y que puedan hacer la diferencia. Pero si no los edificamos, van a ser arrastrados por las olas malignas que se están levantando en el mundo. Entonces, miren todas estas cosas, hermanos. El altar familiar es bíblico. El altar familiar lo necesitan nuestros hijos. Infunde temor, prepara la mente de nuestros hijos, los prepara para cualquier función a nuestros hijos, agiliza el desarrollo de su mente. Hermanos, voy a terminar diciéndole esto. Sus hijos, usted en el altar familiar debe de enseñarlos a que ellos disciernan entre el bien y el mal. Es una lástima que hay muchachos que ya son jóvenes, ya están adultos y todavía no saben qué es bueno y qué es malo. Es una confusión que hay en el mundo ahora, porque dice la Biblia que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Y vienen a la iglesia y en la iglesia también miran muchas cosas así. Gente que dice que es cristiana y anda toda desordenada y desarreglada. Entonces, viene a la iglesia ese niño y este niño va a terminar confundido, este joven, ese muchacho. Porque dice, en el mundo miro esto, vengo a la iglesia, miro esto. Usted y yo somos los indicados para que en nuestra casa presentemos la palabra de Dios. Y ayudemos a que la mente de ellos esté despierta. Y que cuando miren la oferta o cualquier ofrecimiento que el mundo le haga a su hijo en la escuela y en otra escuela, ellos digan, no, porque eso yo no lo puedo hacer porque soy una hija de Dios. Y alabo a Dios por algunos niños que me han dicho, los papás y los niños me han dicho, quisieron que en la escuela hiciera esto, pero yo les dije que yo era cristiana y no lo iba a hacer. Alguien que la querían disfrazar en Halloween de una brujita y todo eso. Y la niña dijo, no, eso no. Digo, yo no puedo hacer eso. Yo soy cristiana y en la casa somos cristianos. Bendigo a esos padres que le han enseñado eso a sus niños. Pero hay otros hermanos que si le dicen, tírate a este hoyo, se tiran. Porque en el hogar no se les ha dicho nada. Ni se les ha agilizado su mente para que disciernan entre lo bueno y lo malo. Que el niño, que el hijo pueda decir esto es bueno y que esto no es bueno. La palabra de Dios va a ser, porque dice que la palabra de Dios nos ayuda a discernir las cosas, a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde va a aprender eso el niño? En el altar familiar en su casa. Quiero que usted esté de pie, hermanos.